Javier? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Qué Acá envidia, desde estás San así. Martín de los... Mirá qué ¿Estás bien, qué bien. ¿Cómo está el clima ahí? muy frío? No, está Bu- divino. Bueno, ahora ac- estoy en casa, ¿no? Pero sí, hace frío. Acá estos días fue Normal. la muerte estos días acá. Hoy levantó un poquito la temperatura de la tarde, pero estos días estuvieron durísimos acá. Mucho frío ¿Estuviste también, no hay tocando? lluvia. Sí, sí, la verdad que horrible. Dicen que mañana va a estar un poco mejor, pero bueno. ¿Estuviste tocando allá? Sí, tranquilo, pasando música. Acá en San Martín de los Andes la situación es bastante diferente. Yo estuve en Capital, vivo entre Capital y San Martín de los Andes, ¿no? Ajá. Estuve desde marzo hasta julio en Buenos Aires, en el inicio de la cuarentena. Sí, sí, sí. Después me pude venir por tierra acá al sur y bueno, por suerte no hay ningún caso y hay que mantener ciertos protocolos, pero sí, estuve pasando música en un restaurante, situaciones muy tranquilas, ¿no? Tampoco nada, ¿Y cómo está la nada cosa, como... ya que hablas de los restaurantes, cómo está? Porque, por ejemplo, acá yo estoy en San Miguel, que es en el Gran Buenos Aires, y hoy es el primer día que ya están las mesitas afuera y los bares ya se ve gente, ¿viste? Da como una esperanza un poco ahí de normalidad. Ahí la cosa está bastante, por eso que decías, los bares están bastante más abiertos, ¿no? Que acá. Sí, hace un tiempo que están abiertos, bueno, todo con el protocolo que exige la situación, ¿no? Exacto. Pero digamos que es una... está mucho más relajado también. Bueno, San Martín de los Andes es una ciudad. Ahora no hay, normalmente esta época es temporada alta de turismo, pero bueno, ahora estamos solamente los que vivimos acá, que somos pocos, así que bueno, eso ayuda también a que la situación sea diferente. Vos tenés A casa ahí, Capital, entonces, obviamente. sí, tenés, digamos, un domicilio ahí fijo, o sea, podés ir y quedarte ahí, tenés tu lugar. Sí, tengo el domicilio acá, o sea, mi familia se mudó acá en el año 98. Yo nunca Ujú. viví un año entero en San Martín de los Andes, pero desde entonces voy y vengo siempre. Y en un momento tuve la suerte de, bueno, la situación de que tuve que cambiar, o sea, tuve que renovar el DNI y hice el Ajá. domicilio acá y por eso pude venir. No, era imposible. Perdón, quiero hacer una pregunta ahí. Vi que alguno está diciendo, no se ve bien, no nos ven bien. A los dos, por favor, si alguno nos dice. Pues estábamos hoy probamos distintas conexiones porque tuvimos unos problemitas la otra vez, pero los habíamos pasado. Así que si alguno por ahí, por favor, nos dice si se ve mal, retocamos. No hay mucho para retocar, pero retocamos. Así que bueno, mientras nadie diga nada, seguimos. Eh, Arrancamos siempre, nos gusta ir bien para atrás, pero el inicio de todo. ¿Cómo fue tu inicio? Viste, muchos, por ejemplo, ayer estuvimos hablando con Macabre de Catupecu Cumachu y él nos contaba un poco de eso de que en la casa había muchos discos que los padres ponían, discos de cosas, dice, que iban desde Mercedes Sosas hasta discos compilados, no sé si te acordás esos compilados que habían de sonidos de películas, que fue lo que él un poco lo empezó a llamar la atención. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo te picó ese bicho que si te pega el bicho de la música, como que no se te va nunca más? Eh, la verdad que, bueno, la cuestión de los discos es así. Mi familia, el que escuchaba música en mi casa es mi papá. Mi mamá no tanto, digamos, es como escuchaba lo que escuchábamos los demás, ¿no? Digamos, tiene otras inquietudes. Mi mamá le gusta pintar y eso, pero no es mucho de la Ajá, música. Mi viejo ajá. sí. Y en cuanto a los discos que había, bueno, mucho folclore, mucho tango. Me crié Mm. escuchando esa música. Muy poco rock, la verdad. Música clásica. Mira, Eh, em, y por ejemplo, el primer disco digamos, de rock que escuché fue The Game de Queen, que lo ajá. tengo, es un vinilo, y un discazo. ¿Tenés ese Y mismo pero disco o compraste lo tengo. alguna reedición? No, 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 tengo el disco que escuchaba cuando tenía 6 años, Qué el mismo que bien. es el disco de mi vida.
digamos. Y después, bueno, música clásica, alguna que otra música de película también, pero mi viejo Ajá. fanático del tango, del folclore, así que iba más por ese lado. Y bueno, y después descubriendo música a través de amigos y en el colegio y de algún primo más grande que tenía, pero digamos, no tengo un hermano mayor que me haya heredado los discos. Entonces fue como un camino que fui haciendo solo. Cuando era chico estaban esos programas de videoclips por la tele, Sí. o recién arrancaba el cine, o bueno, no sé, encontraba música en la radio, ¿Qué aunque año tampoco estamos nunca fui un hablando? verano. ¿Qué año más o menos era Y, esto? y estamos hablando año, no sé, 82, Claro, 83, eh, claro. ahí digamos que fue Ahí como en el momento en ahí está. que tomaba el equipo de música que había en casa y me ponía a escuchar música por mi cuenta. Pero tuve O- tuve como mucha data de eso, digamos, podría hablar de tango y de folclore, de los viajes que hacíamos también con mi familia, que mi viejo iba escuchando eso en el coche, hasta que, bueno, que ajá. me dieron regalar un Walkman, mirá de lo que te estoy hablando, Sí, y después sí. tuve un Discman, bueno, y Bueno, el Disman era a como partir de sentir ahí, eternidad. Viste que el Discman era como, te sentías como, aunque tenía sus problemas, el cassette, viste, cuando tenía pilas nuevas que iba rapidísimo, pero el Discman saltaba. Si no tenía esa opción, viste, que te guardaba unos 5 segundos, era la muerte en un auto el Discman. Al principio. en el principio, sí, bueno, y las pilas se consumían muy rápidamente, que en el cassette lo que Sí. ocurría es que se iba realentando y ibas escuchando como que en otra afinación, ¿viste? Como que la música iba Sí, pasando más mal. lenta. Así que bueno, cosas de la tecnología. Pero pasé por todos Era los tremendo. formatos. El cassette era tremendo, me acuerdo. Bueno, ahora el cassette, viste que volvió bastante el cassette, ahora está, hay muchas bandas que están editando en formato cassette, pero era eso que vos decís, viste que al principio era, o iba Festilindo parecía, o cuando se acababan las pilas parecía una banda no sé, de Dark, viste, era una cosa tremenda. Totalmente. Y bueno, me olvidé que estábamos. No, o sea, te quería preguntar porque dijiste que el primer disco bueno, hablamos del disco de Queen. ¿Qué fue lo que te pegó tanto de ese disco que algo te sacudió por ahí? Bueno, ese disco trae Another One Bites the Dust, que es como un Ujú. temazo, un clásico de Queen. Sí, Es un disco bastante rockero de Queen, ¿no? Ese. sí, tanto. Trae seis, una balada increíble también. Pero particularmente ese tema tenía como una pulsión que, no te, que era el más diferente al resto de todo el disco de Queen. Tenía una cuestión como la batería y una cuestión en el bajo que podría estar emparentado con el dance, digamos. Sí, O sea que siempre me acuerdo que me volvía loco, era mi tema y aparecen sobre el final y en el medio una especie de sonido que yo no lograba discernir en ese entonces, que era que me volvía loco, que después obviamente me di cuenta que eran unos sintetizadores. Eh, y a partir de ahí creo que empezó como un poco el romance mío, digamos, siempre me sentí muy atraído, digamos, por las bandas que aplicaban la tecnología en la música, ajá, ¿no? ajá. Eh, Eso fue algo que... escuché mucho rock. el otro día, por Después lo ejemplo, que me marcó. habla, bueno, sí, perdón, dale, te escucho. No, no, digo que fue, digamos, ese fue como digamos, como primer indicio ahí imagínate, 6 años no tenía ni idea de lo que estaba escuchando, Claro. pero le prestaba mucha atención y, y bueno, y eso, digo, y después a partir de ahí empecé también como, eh, por suerte, tuve la suerte de que mis padres me compraran una computadora cuando Ajá. era chico, y con dos amigos del colegio que son
músicos también, que son amigos que los conservo hoy en día, eh, ya un poquito más grandes, digo, no sé, 12, 13, 14 años, eh, nos pusimos a investigar cómo podíamos, digamos, unir la computadora con, digamos, usar la computadora para hacer música, ¿no? Así que ¿Qué en un momento, computadora? Ahí ya estabas hablando ya con Windows, el no, estoy hablando, 3.1. pasé por todos los formatos de computadora. O sea, la primer computadora que tuve fue una Commodore 64 con dataset, que era un cassette. Sí, sí, Bueno, sí. esa fue la primera. Después tuve unas consolas de juegos tipo ColecoVision, no sé, Sega, pero bueno. Y después de la Commodore 64 pasé a una PC XT sin disco duro, con discos de 5 1/4, que eran los discos flexibles, Ah, sí, 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 sí. Mira vos. con, Pero me moni- mataste que no con tenía disco monitor. duro. Ahí me cagaste. Tenía 1 MB de memoria RAM, nada más. O Qué sea, una increíble. basura. Imagínate que cualquier celular que hoy en día es mucho más poderoso que esas máquinas. Bueno, los Y disquetes esos, ¿cuánto tenían? 100K, no sé, ni llegaban, creo. Los flexibles, eso que era una decís. locura. Aparte, estornudabas o pasabas por adelante de la televisión con el disco duro, con el disco flexible y se borraba todo lo que había dentro. Claro, entraba un nivel del Prince of Persia en ese, nada más, no entraba más que eso. Muy frustrante, muy frustrante. El Prince of Persia sí jugaba, obviamente. Pero digo, era una inestabilidad absurda, digamos, la tecnología en ese entonces. O sea, era muy, muy complejo, pero bueno, yo estaba fascinado igual con eso. Y a esa computadora le pude comprar una interfaz MIDI, que Para, fue, digámoslo, ¿vos qué edad tenías ahí? Para situarnos, porque todo lo que estás contando es algo complicado hasta conseguir la información, de conseguir una interfaz MIDI. Hoy día puede sonar más natural, pero en ese momento era dificilísimo. te juro que no sé cómo llegamos ahí. Uno de estos amigos que te hablaba, que es Esteban, que sigue siendo hoy un gran amigo, tenía una Commodore Amiga, que era una compu Ajá. bastante más poderosa, y creo que fue el que me dijo que podíamos conectar la computadora a un teclado que ya teníamos. Y Ajá. estoy hablando, no sé, del año, no sabría decirte, 88, 89. Claro, era hasta muy difícil conseguir la información de qué podía llegar a funcionar. Exacto. Cuestión que yo vivía en zona sur del Gran Buenos Aires, nos fuimos a Capital, a la Galería, a un local que se llamaba PC MIDI Center. PC Media Center, el que existe hoy, Calculo que debe se trabó. existir, porque duró muchos años. La verdad que no sé si en la actualidad está, pero después durante muchos continuó eso. Que bueno, que era un local que vendían computadoras y consolas Ujú. y ahí tuvimos esa interfaz que me permitió conectar la computadora al teclado y corría un secuenciador en el software, ¿no? Ajá. El Cakewalk, que es un clásico de las PCs, pero un Sí, software perdón que permitía. ahí está. Se traba un poquito, pero sí, te escucho yo, sí. em, esa interfaz MIDI permitía conectar la computadora a un teclado y ingresar la información y así empezó, digamos, todo la de experimentar. Muy frustrante, porque ya te digo, la cuestión de la computadora era muy inestable, eh, todo el tiempo se borraban las cosas que grababas en esos discos que eran una porquería, Sí, hasta que pasaba al formato de los disquetes de 3,5 pulgadas. sí, sí.
Era una avanzada de no avanzada eso. Eran un poquito más estables y, y ya después de ahí salté a... Bueno, estuve bastante tiempo con la computadora esa. De hecho, la computadora de la que estoy hablando, el primer disco que hice lo hice con esa computadora. Eh, Usando, Cápsula, decís. sí, Fa, el setup impresionante. era esa computadora, un sampler en Sonic ASR10 Fa. y un sintetizador Yamaha que era la versión rack del... Por ahí me estoy poniendo un poquito técnico, pero bueno, No, un está SI-77. buenísimo. Y te hago una pregunta, porque difícil, porque viste me imagino en ese momento, vos chico decir, papá, mira, me quiero comprar esto que es, y tenés que explicarle, tengo esta cosa que va a funcionar, y viste, ¿y cuánto sale? Y salió en ese momento, me imagino salir una barbaridad y decir, bueno, ¿te parece? ¿Por qué no querés una guitarra criolla? Viste, como, no, pero quiero esto. Era realmente, hoy, insisto en lo mismo, hoy parece un poco más fácil, pero en ese momento eras investigar y conseguirlo era un éxito total. Muy complejo. Y mis viejos unos genios que me seguían la corriente. Algo curioso, porque generalmente cuando sos chico y expresás por ahí que querés ser músico, dedicarte a algo así, genera un poco de resistencia, ¿no? Porque, Sí, bueno, es una decisión bastante arriesgada de expresarlo y más que nada que te sigan la corriente, ¿no? tal Como digamos que cual. te apoyen. Porque como vos decís, eran, eran aparatos muy caros en ese entonces y, y bueno, y tener la posibilidad de a esa edad haber, digamos, accedido a esa tecnología, eh, fue un golazo, digamos, Uf, porque tremendo. era una completamente diferente. Hoy con un celular prácticamente se podría reproducir todo lo que hice en ese entonces con un montón de aparatos. Y cómo ese disco que nos mencionás, ya estamos 96, 95, ¿no? Más o menos. ¿Cómo conoces ahí a Melero? ¿Cómo llegás a ese contacto con Melero, que es un poco, por lo que escuché por ahí, que te incentiva a que te metas de lleno por ahí con ese disco? Bueno, lo de Daniel es increíble, te vas a morir de risa porque Daniel en ese momento era como una especie de productor estrella, ¿no? Estaba produciendo un montón de bandas que hoy están consagradas. Hablo de bandas como Babasónicos, como Los Brujos, eh, como Tía Newton, que es de donde salió Carca, que tocan Sí, Babasónicos, sí, sí, sí. eh, Suárez, bueno, había un montón de... Es lo que se llamó como el nuevo rock argentino, ¿no? Digamos, en ese momento. Y digamos, lo que yo sentía, digamos, yo nunca estudié música, o sea, no tengo Ujú. idea de música, jamás, no Ajá, soy un músico formado, y no tengo idea directamente. O ajá. sea, todo, digamos, como dice Melero, cambié, digamos, la formación musical por información musical. Me pasé la adolescencia leyendo manuales de teclados y escuchando discos y, y bueno, y como que reemplacé un poco la cuestión del estudio fui por otro lado. A lo Y Duchamp. bueno, es mi artista favorito, Marcel Duchamp. Ah, bueno, mira. Bueno, por ahí viene la cosa. Lo que pasa es que, insisto otra vez, la tercera vez con lo mismo, no quiero caer otra vez en lo mismo, pero todo el mundo este del cinte y todo, es como un estudio que de alguna manera tenés que dedicarte medio a eso como porque es interminable y es meterte en un mundo completamente distinto y complejo. Muy complejo, o sea, me he pasado veranos leyendo manuales Claro. de cosas así, pero bueno, estaba completamente empecinado en que quería hacer eso y feliz
y realmente era medio un nerd yo en ese momento. Era como, no era, nunca fui alguien de, o sea, tenía muy pocos amigos, no me interesaban los deportes, siempre me gustó como la música, me gustaba dibujar, iba por otro lado, nunca jugué al Ajá. fútbol, no me interesaba, no salía a jugar a la calle Ujú, con mis amigos. Era como mucho más indoors, tenía como un mundo mental mucho más desarrollado, más que físico o ganas de ajá. salir a treparme, digamos. Me gustaba Ujú. mucho leer, por eso digo la cuestión de nerd. Y medio como que me creaba un poco mi propia realidad, ¿viste? Sí, Desde chico siempre, nada, tuve como una fascinación por la música y por la computadora aplicada a la música. Así que cuando tuve claro. las herramientas de eso, entré en un loop de horas y días y siempre, o sea, siempre fui muy aplicado en el colegio y eso, y me iba muy bien. Ujú. Mis padres me recompensaban y me dejaban, o sea, digamos, ¿no? Digamos, no era el típico chico travieso o que no estudiaba, todo lo contrario. Entonces, eh, digamos, mis viejos me apoyaban en ese sentido, ¿no? Claro, Como que el claro, premio es, como hiciste todo lo que tenías que hacer, fuiste al colegio, no te llevaste ninguna claro. materia, bueno, regalamos esto y me apoyaban y durante todo el verano que me pasaba, porque nunca me llevaba nada a marzo ni no tenía que estudiar, entonces estaba tres Ajá. meses encerrado en mi casa, leyendo e intentando hacer algo que nunca me salió y era muy frustrante, porque al principio, los inicios, tenías que empezar como a empezar a manejar un idioma nuevo, empezar a entender cómo funcionaban las máquinas, no solamente la parte musical, sino también la parte técnica, las cosas no funcionaban, los Tal softwares se cual. colgaban, y Fua, tenías tal que cual. convertir medio en una especie de técnico de computadora y a la vez músico, y cuando lograbas hacer andar todo, ya te tenías que ir a dormir o ya habías pasado toda una tarde intentando conectar algo que no funcionaba Tal y cual. era Es como que el y paso más fácil es abandonar, porque yo tengo un amigo que se llama Guido Lapi y él labura mucho con computadoras y siempre me dice lo mismo. Pues yo no tengo, yo soy muy ansioso y se cuelga todo y me dice, espera, bancátela. Y me parece que en ese momento más te pasaría eso, como decir, tiro toda la mierda, pero bueno, era bancártela y seguir. yo me volvía loco, me agarraba un ataque o sea, porque cuando ya tenía todo, o sea, no lograba de que las cosas funcionen y era una frustración tremenda. Claro. Y era muy inestable eran muy inestables las computadoras, o sea, no tiene nada, yo creo que los chicos ahora directamente no hay parámetros para medirlo porque eh, primero la capacidad de las máquinas era muy limitada y era todo como atado con alambre en un sentido, ¿no? Era Sí, como, sí. como andar en una carreta, claro, ¿no? Era como, es un poco esa idea, hasta que bueno, la tecnología avanzó y los sistemas se volvieron más estables y bueno, y ahí uno pudo relajarse más. Pero siempre igual, cuando la cuestión técnica estuviera resuelta, después estaba la traba de al no ser un músico de conservatorio, cuando tenía Ujú. todo listo para tocar, bueno, ¿y ahora qué toco? No sé tocar Ajá. nada. Y cómo eso, bueno, eso que te pregunté, ¿cómo llegás a Melero? ¿Vos escuchabas la música de él con estas inquietudes que nos hablás de la música? Porque Melero es un tipo que vive en el futuro. Siempre, no sé, creo que deberíamos preguntarle a él cómo va a estar el año que viene el coronavirus y debe saber. Yo siempre está en el No, Daniel, futuro. Daniel es increíble y eso es lo que siempre me fascinó de él. Cada entrevista que leía o cada situación que veía no podía creer el nivel de delirio de esa persona. O sea, era alguien que era un referente para mí y aparte fue la primera persona que él también, digamos, Daniel no sabe tocar, es como yo, Claro. no tiene idea,
tocando. Entonces, en un momento me acuerdo que él estaba tocando con Soda Stereo y digo, ¿cómo está tocando con Soda Stereo si no sabe tocar nada? Y dijo, sí, ¿por qué si lo está haciendo él, por qué no lo puedo hacer yo? Ujú. ¿Entendés? Interesante lo O que sea, decís, ahí está bueno. ese fue como, porque en un momento mi razonamiento era, digo, bueno, ya estoy acabado. Pero no tengo la paciencia de sentarme a estudiar seriamente un instrumento, mi vida musical está terminada, pero digamos, cuando lo vi a Daniel tocando en el Gran Rex con Soda, dije, bueno, se puede construir algo también desde otro lugar y desde otra manera. Yo Ujú. no estoy diciendo que el camino que hice yo es el que hay que hacer, pero bueno, es el que hice. Y puntualmente a Daniel lo conocí con una carta. Le escribí una carta y le mandé una carta, escrita de Mira, puño y letra, con un cariño. mira. Señor Daniel Melero, decía la carta. Jodiendo, ¿eh? Es cierto lo que digo. Escribí una carta que decía señor Daniel Melero, ya no me acuerdo exactamente qué puse. Le dejé el número de teléfono de mi casa, porque en esa época no había celulares. Sí, por supuesto. Y Daniel estaba grabando el segundo disco de Los Brujos en Moebio, en el estudio Moebio en Constitución. Ajá. Yo estudiaba diseño gráfico en la UBA, en Núñez, Ujú. volvía para zona sur, y en una de esas idas y vueltas llevé la carta con el demo en cassette que había hecho y lo dejé en el estudio. Y me lo recibió la secretaria, la recepcionista del estudio. Le dije, tengo este paquete para Daniel Melero. Me dijo, bueno, déjamelo. Me fui a las 4 cuadras, me arrepentí y volví al estudio. Dije, no puedo dejar esta basura. Me agarró como una de conciencia y quise volver a recuperar la carta y el sobre que había dejado. Y cuando volví al estudio me dijeron, no, ya se lo llevaron. Eso fue un jueves. El sábado a la mañana suena el teléfono en mi casa a las 10 de la mañana y me llama Ajá. mi mamá, me dice, Leandro, ¿tenés teléfono? ¿Quién es? Daniel, me dice. Yo no sabía que Daniel era de quién podría porque me acababa de despertar. Y atiendo y me dice, hola, sí, te habla Daniel Melero. Fua. Me llamó Daniel. ¿Vos qué edad tenías ahí? Y yo tenía 18. Qué bien, qué bueno. A ti te decís, oh, dale, a ver, seguí que está buenísimo. Me dice, hola Leandro, sí, ¿quién habla? Daniel Melero. Y yo quedé helado así. Y me dijo, fue muy amable, me dijo que había escuchado el café, que le había parecido, nada, que le había gustado y que me preguntó si lo podía ir nada, me invitaba a su casa a conocerlo, a charlar un poco. Qué bueno. Así que, nada, así fue el inicio de todo. Y después, bueno, yo igual también en ese entonces ya andaba dando vueltas, digamos, eh, por ahí, por el Instituto Goethe, que es un punto también fundamental. Ujú. Eh, el Instituto de Cultura, de Difusión de Cultura Alemana, que está ahí en Corrientes, casi llegando a Len, yendo para el Luna Park. Ajá, bien. La avenida Corrientes baja, antes de llegar al Luna Park, de mano izquierda está el Instituto Goethe. Perdón, mira, te Y interrumpo porque acá vi esto y me pareció que está bueno. Pablo Grape dice, quiere que vos seas su melero porque te dice, ¿en dónde te dejo mi disco? Así que está bueno. lo que pasa que no, o sea, a mí a veces digamos, siento mucho halago cuando la gente me preguntan esas cosas, pero yo realmente siento que puedo dar como un apoyo por ahí teórico o como una charla como la que estamos teniendo ahora, pero estoy seguro de que cualquiera de las personas que está escuchando y cualquiera de la gente que está haciendo música sabe lo mismo que yo. No me considero en mi posición de enseñarles técnicamente nada a nadie. Sí, digamos,
por una cuestión de edad y de tiempo y de cosas vividas, lo único que podría transmitir son las anécdotas que viví. Pero realmente a veces me da como hasta un poco me siento medio ladri, ¿viste? Como que la gente me dice, dale, producirme un disco, y yo digo, no puedo producir nada. Te lo digo sinceramente, no No, estoy yo tratando de falsa. te creo y voy a hablar sin saberlo, pero creo que estás siendo demasiado humilde, me parece. O sea, es... No, bueno, sinceramente lo siento así, qué sé yo, digamos, no, ya te digo, eh, no tengo un conocimiento técnico de las cosas, simplemente, eh, nada, logré traducir mis ideas a música gracias a la computadora. Yo soy un músico que si no hubiera existido la tecnología no hubiera podido hacer nada, ¿entendés? Pero está buenísimo lo que estás diciendo. Lo que pasa es que yo creo que en ese momento uno dice, bueno, por eso te remarcaba eso, ¿qué es lo más inmediato? Bueno, con una guitarra vas a un profesor en esa época, sobre todo, y es inventar sacar algunos acordes y empieza a sonar algo. Lo tuyo es una cosa de investigación que me voy a 10 años atrás, era muy complejo, y 10 años todavía para atrás, era dificilísimo. Entonces es como, hasta que vos, no sé, sonaba algo, era muy complejo llegar a eso. Eh, por eso creo que ahí preguntaban y todos creo que, o sea, escuchamos tus discos hoy y es una maravilla. A mí particularmente me gustan mucho, pero digo, es algo que me parece que es súper difícil de lograr. No, no es no estoy diciendo que lo digas vos, pero digo, no es tan sencillo llegar a eso. Me imagino vos con 18 años llevándole un demo a Melero. O sea, es algo súper complejo. O sea, el hecho de que vos tengas un demo, bueno, y te arrepentiste un par de cuadras y qué bueno que se lo dieron. Pero no sabés lo que era el demo, era inescuchable, era un ruido directamente, era Bueno, algo muy estridente. pero, pero Melero, que era Yo, un futurista, dijo, esto está bueno, o algo hay acá. por eso yo fui directo a él, porque yo dije, esta es la persona, y lo amé y lo amo hasta hoy, y Daniel, yo sigo hablando con Daniel, o sea, es como mantengo contacto y siempre él me carga y recuerda la carta esa, o sea, que la tiene guardada la carta, Ah, sí, qué tiene la carta bueno, guardada, mirá. o Qué sea, bien. Daniel es como... yo soy, o sea, me voy a meter en una boludez, digo, yo soy acuariano, yo soy como, digamos, como muy mental, ¿viste? O sea, como Ajá, muy analítico en las cosas. También tengo mi ajá. parte como emocional, digamos, como soy como una persona que vive, ¿viste? Y yo siento que en parte soy como Daniel, somos como científicos de la música, Tal ¿entendés? cual. ¿Viste? Es como entramos por otro lado, ¿entendés? Entramos por un lado completamente diferente. Exacta, tal Eh, cual. yo tenía un piano en casa y de hecho lo sigo teniendo y fui a clases de guitarra, pero lo que pasaba es que yo iba y me aburría y no tenía la constancia, o sea, tuve siempre, digamos, siempre, eh, digamos, a pesar de no poder lograr ejecutar el instrumento, siempre intenté. Y hasta que yo decidí transformarme como en un músico electrónico experimental, que fue a raíz de esas charlas que yo en el Goethe y que entré con un montón, en contacto con un montón de música alemana digamos, y a escuchar un montón estamos hablando ya de los 90, ¿no? De, digamos, y empecé a como meter ahí, digamos, mi idea original siempre había sido ser la de cantante, que digamos, estoy explorando últimamente. Ajá. Digamos, mi idea original cuando yo escuché ese disco de Queen, yo quería cantar. Mira, En un interesante. momento, en la adolescencia, esa idea se vio truncada por la idea de que generalmente, viste, es muy complejo cuando sos chico conseguir o el hecho de formar una banda, conseguir los instrumentos, querer ensayar o sea, conseguir gente que realmente se comprometa. Yo me juntaba con chicos y me querían ir a jugar al rugby o a la pelota o ir a la casa de la novia y no me bancaban.
yo estaba 50 horas en mi casa, ¿entendés? Y venían los pibes y a los 5 minutos se querían ir, porque decían, sos un freak Claro, leyendo un manual. O venían y yo estaba fascinado con un sonido que había logrado hacer en el sampler o algo, y los pibes se me quedaban mirando como diciendo, es un imbécil, vamos a tocar. claro, ¿viste? Bueno, pero Todo ese contexto, esas son las inquietudes bueno, obviamente dieron recompensa, pero que te llevan a algo más. Bueno, ahí, bueno, saludamos de paso a Javi Zucker, otro científico de esto que estamos hablando, y dice, ¿qué sería del rock sin Merero, sin Gustavo, sin Frescos? ¿Viste? Hablamos en plural, pero es tal cual. Esa investigación y esa autosatisfacción por ahí que vos contás a esa edad que te generaba lograr un sonido que estabas buscando, es una cosa increíble, increíble y que la gente era como muy punk también, porque, digamos, yo me sentía, digamos, yo escuché Sex Pistols después de eso, pero digo, viste, era como, era una música, viste, o una actitud también que es medio Sex Pistols también, porque como realmente yo me hacía odiar cuando venían mis primos a mi casa y venían todos los aparatos y les claro. mostraba, me decían, "Bueno, no entiendo", y les mostraba esas cosas, los pibes salían como, me miraban como diciendo, bueno, Vamos a jugar a la pelota, ¿viste? Era como... o qué no, jueguitos directamente, tenés. sí, los jueguitos, eso, pero ya Claro. directamente habían perdido todas las esperanzas conmigo, ya no me invitaban a ningún lado y a mí no me importaba, digamos, yo tampoco quería que me invitaran, ¿viste? Siempre fui como muy tirano en eso. Yo siento que el Ajá. arte es un espacio donde las reglas de la vida normal no existen. Y yo realmente cuando estoy creando algo me vuelvo un dictador. O sea, yo Ajá. quiero que las cosas sean como soy, como quiero yo, y las reglas de la vida cotidiana no existen ahí, ¿entendés? El arte es un Claro. espacio de creación donde uno puede generar sus propias reglas y donde uno puede decir qué es lo que quiere, eh, ¿entendés? Yo voy a Tal fondo con cual. eso. Es Cuando, como, te corto, pero está sí, bueno esto que me decís para hacerte esta pregunta. Cuando, bueno, hiciste cápsula, bueno, después, bueno, más discos, Amor Internacional, en ese momento, eso que estás diciendo es, vos querías, cuando te ponías a componer una canción, ¿vos sabías que a lo que querías lograr o empezabas a que los sonidos te vayan llevando a una canción? no, cuando yo empecé, yo me sentía, primero que nunca, no me sentía un músico, y cuando yo hacía toda esa etapa ruidista, me sentía digamos, yo también siempre tuve como, bueno, Marcel Duchamp, no sé, leí libros como sobre lo espiritual en el arte de Kandinsky, o Punto y Línea sobre el plano de Paul Klee, Ajá. o bla, 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 cosas, me gustaba la pintura, iba a galerías de arte, ver cosas, muestras de fotografía, estaba en otro rollo, estudiaba diseño gráfico. Sí. Eh, y, digamos, me parecía muy pretencioso decir que era un músico, porque digo, si yo digo que soy músico, el pobre pibe que se quemó las pestañas estudiando en un conservatorio a 7 años, va a decir, vos sos un boludo. O sea, músico soy yo, Ajá. sos un cara dura, ¿viste? Entonces, digamos, yo me sentía como, y aparte de hablando puntualmente de lo de Duchamp, con los Sí. ready-mades y toda la revolución que generó en el arte de esa época, yo me sentía como un poco como un estafador, yo me sentía como un escultor de sonido, ¿ok? Ujú. Sentía como que era como, yo me sentía como un pintor o un escultor cuyo material en vez de una pintura o de un pincel eran los sonidos. Está bueno. Y la primera etapa de creación, prácticamente, o sea, me invitaba desde, no sé, Fundación Banco Patricios, eran espacios más ligados como a cuestiones como más, no sé cómo decirte, no es que iba a tocar al bar de la esquina, ¿ves? Pero no por Ajá. cuestión de estatus, sino que digo, digamos, como era para otro tipo de público, ¿entendés?
Y Exacto, después con sí. el tiempo, vamos, o sea, quería llamar de alguna forma, mírenme, ¿viste? Perdón que justo se trabó un poco. Pará justo estás muy trabado y no me estoy perdiendo de esto último que estás diciendo. Te digo que toda esa palabra, no sé si se escucha ahora. A ver, ahí te escucho mejor, te quedaste congelado, pero justo me perdí lo último que dijiste. A ver, ahí, a ver si hablas, te escucho, a ver. Hacemos un soundcheck, que es lo que, ¿no? Hola, hola, probando, probando. Ahí voy, ahí te escucho. Te quedaste medio congelado, al menos en mi imagen, no sé el resto cómo lo vea Lea. A ver, creo que recién te escuchaba. A ver. Probando, probando, probando. Sonido uno, Ah, 2, 3. ahí te escucho yo. El resto, no sé, Bueno, díganos yo ahí. quiero aclarar a la gente que soy muy, tengo, no tengo los anteojos y por lo tanto veo gente que por ahí me esté saludando o algo. Increíblemente, a esta distancia del celular no leo nada de lo que dicen. Bueno, eso pasa. Yo me puse los lentes de contacto hoy, pero yo te leo que están todos tirándote buena onda y diciendo justamente eso, de que te bancan eso que te decía. Y están todos en algunos diciendo, ¿cómo va a decir que no es músico? ¿Qué sé yo? O sea, es la percepción de cada uno, pero eh, No, todos. después me amigué con el concepto porque también en un momento tuve que aceptar y digamos, y no es falsa modestia, pero digo, bueno, si estás en una sala de ensayo, si estás rodeado de músicos, si te pagan por tocar música, bueno, en definitiva sos músico, ¿no? Digamos, Exactamente. Sí, 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 ahí tenés, es como al más reacio que uno podía sentirse, pero yo creo que escuchabas tus primeros discos y estaba buenísimo. Ya contactar con un sello de Alemania y que quiera mostrar tu música, eh, es como, no, no, algo por está eso, pero bueno. digamos, estoy hablando de todas las inseguridades que uno tiene al inicio de cuando uno empieza, ¿no? Todos esos Claro, pensamientos que, digamos, de las inseguridades cuando a esa edad, 18, 19 años, cuando uno quiere hacer su camino, quiere abrirse, ¿no? Y vos decís, cómo hago no sé, cómo hago para salir adelante? O sea, somos millones de gente que estamos en la misma y que queremos lograr el mismo objetivo, ¿entendés? exacto. Eh, y yo, digamos, mi perspectiva hoy es diferente a la que tenía ese chico cuando le mandó la carta a Daniel. Digamos, y había un montón de cosas que yo comprendí en el camino con el tiempo, pero que en Ujú. ese entonces eran miedos, inseguridades, frustraciones y un montón de cosas más. Ahí, bueno, hablando un poco de eso, ¿cómo fue que llegaste? Bueno, no, antes de eso te quiero preguntar, ¿te juntaste con Melero y cómo siguió el camino? ¿Qué te dijo Melero a través de, bueno, escuché tu demo, qué le pareció a él? ¿Por qué él decidió llamarte? Yo creo que me decidió llamar porque no podía creer la locura que había oído en ese cassette, porque realmente era delirante lo que había ahí. Para que te des una idea, y por ahí la gente que está escuchando, era una cosa medio como ruidista, como Pansonic, esas bandas que de fines de los años 90, ¿no? Sí, Es muy experimental la música. O sea, no, era realmente, yo ahí había empezado ya como a tocar, yo te nombré Fundación Banco Patricios, Teatro San Martín, Centro Cultural sí. San Martín, la sala B que está en el subsuelo, eh, qué sé yo, La Cigal, y realmente era terrorista lo que pasaba ahí. No había, lo que menos sonaba cuando yo me presentaba era música, era directamente como ¿viste cuando conectás mal el cable que suena que hace... Bueno, era eso. Sí, sí.
Y yo estaba tan delirante que le decía, que presentaba eso como música. Y yo creo que, o sea, que lo que Daniel flasheó, que no pudo creer que yo estuviera proponiendo eso. Y como él es 10 veces más loco que yo, o sea, nos hermanamos en la locura, o sea, hermanamos en Bueno, el delirio. bueno, pero está buenísimo eso. Y eso es lo que prendió. Y cómo, bueno, de ahí Y siguieron discos. ¿Y cómo llegaste a Compaq, a un sello de Alemania? ¿Cómo fue esa unión ahí? Porque después siguió como una cosa ya de muchos años, pero en ese momento, ¿qué año es, Lea, eso? Cuando tenés el primer contacto con Alemania, ¿qué año? ¿97? 90, 99. Ajá. Bueno, ¿qué pasa? Te hago el recorrido. A raíz de conocerlo a Daniel, Daniel me dice, te voy a recomendar una disquería donde tenés que ir a comprar discos, de un amigo mío, me dice. Qué bueno. Y me manda al Agujerito, legendaria disquería en la calle Maipú, a una cuadra de la Plaza San Martín, Ajá. cuyo dueño es actualmente Danny Nichenson, que es como otro gran amigo que lo mantengo. Y Dani, aparte, es un productor virtual para mí. Dani funciona, o sea, actualmente sigo trabajando con Dani, y Ujú. Dani o sea, a Dani le consulto desde qué títulos ponerle a una canción, o Ah, sea, él viene mirá. a casa, escucha. Sí, sí, es muy importante, Dani. Dani Nichenson, ¿no? Que es DJ, Sí, muchos lo deben conocer. sí, sí. Eh, Darío también. Y bueno, a través de Daniel lo conozco a Danny Nichenson y entré en un universo completamente nuevo. Pasé desde la experimentación, ese momento punk, digamos, que quise llamar la atención de alguien y logré llamar la atención de Melero. Ujú. Y ahí estamos hablando año 99-2000, de la mano de Dani entro al universo Morocco, que era la discoteca Morocco, que fue una Sí, discoteca legendaria, estuvo en Buenos Aires, ahí en la calle, eh, ¿qué calle era? Piedra, sí, me cagaste, eh, pero de nombre sí. Piedra Pirigón, no, estaba en la cuadra siguiente al Dorado. Ajá. Y Dani, y bueno, y ahí, digamos, ingreso en el mundo de la noche y en el mundo de la discoteca. Y entonces ahí pego un giro y Dani me empieza a leccionar con un montón de discos bueno, estaba la explosión del Minimal, el momento de Plastic Man, que era el primer seudónimo de Richie Houghton, incluso antes de que tuviera su sello Minus. Hablo del sello Chain Reaction, hablo del sello Mil Plateau, hablo bueno, de O sea, vos llegaste y le sello. dijiste, me manda Daniel, mostrame Me cosas, gusta así. Daniel de tu parte y Dani, no, bueno, yo solamente y empecé a comprarme discos de lo que fue con la música que ponía y pasando música y todo el tiempo, y yo le preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Dani me decía, es esto. Entonces le digo, compré este disco, dame este disco, y me compraba los discos y ahí pegué el giro y como que pasé desde la experimentación al minimal, al festival, ¿no? En ese momento se arma el sello Flash en Morocco. Perdón, Lean, en este momento se me está retrabando y no te escucho nada ahora yo. ¿Vos me escuchás a mí? Escucho bárbaro, pero puede ser Eh, mi conexión sea realmente para, una basura. sí, se me retrabó. Te hago una pregunta, porque la verdad que la charla está buenísima. ¿Vos podemos cortar y seguir y hacer una nueva conexión? Pues yo tengo un montón más de cosas para hablar. No sé si la gente
seguro se copa. ¿Vos tenés tiempo? Sí, ¿querés que pruebe otra locación Si con querés, otro sí. Wi-Fi? A ver. Dale, si Dale. querés, hacemos una cosa. Corto ahora, corto y nos volvemos a conectar, si te parece. Si querés que te doy, no sé, 5 minutos, no sé lo que quieras. Nos volvemos a conectar, a todos les digo, y seguimos que hay un montonazo para hablar. Ya vamos a entrar a hablar de Gustavo y un montón de cosas más, pero está tan buena la charla que la verdad que si te copás, corto y volvemos a arrancar. ¿Te parece? Dale, perfecto. Yo me uno, ahora voy a ver, chequear acá un poco la cuestión y vuelvo a entrar. Dale, excelente. Chicos, quédense que ahí la seguimos. Le podemos finalizar y ahí seguimos. Buenísimo.